Seguramente todos habremos visto que en Introducción a la Podología, una de las primeras materias en la carrera universitaria, la mayoría de los trastornos comienzan cuando el hombre, en su evolución, comienza a calzarse. No son menores los trastornos que ha generado esta etapa de la evolución del hombre con el calzado y con el devenir de las actividades que ha generado a través de su vida. Hay varios enfoques en cuanto a esta evolución del hombre y a las patologías que ha acarreado a lo largo de la misma. Cada especialidad o rubro de la medicina se ha enfocado o ha puesto énfasis en cada uno de ellos. Los traumatólogos generalmente han puesto su eje en la columna y en las articulaciones de mayor influencia, cadera, rodillas, tobillos. Los kinesiólogos generalmente lo han puesto en miembros inferiores y en la basculación de la pelvis como centro de compensación para la columna o para los miembros inferiores. Y es el tema de la pierna corta y el tema de la pierna larga. ¿Por qué os digo que es un tema controvertido? Básicamente porque creo que buena parte de la medicina está en este sentido totalmente extraviada. Y es que lo primero que creo que hay que diferenciar, y que deberían diferenciar también los médicos, es el concepto de verdadera pierna corta o falsa pierna corta. ¿Qué es esta diferencia? La verdadera pierna corta es aquella que se da de forma estructural, es decir, la longitud de los huesos de la pierna es verdaderamente distinta, bien por un accidente que ha producido un acortamiento en el hueso, una fractura infantil en la zona de crecimiento que ha hecho que ese hueso crezca menos, una alteración congénita que haga que esa pierna sea más corta, un menor desarrollo de la pierna durante la etapa fetal que también provoca que esa pierna se desarrolle menos y sea más corta. Todas estas son casos de verdadera pierna corta y en estos casos, si hiciéramos una radiografía hueso por hueso, veríamos cómo la longitud total del fémur sería menor en una pierna que en la otra, la longitud total de la tibia sería menor en una pierna que en la otra. Esto es una pierna corta y, desde mi punto de vista, solo aquí, y también tengo mis dudas de que sea siempre necesario, solo aquí creo que se podría poner una plantilla. Y además debería ser una plantilla, por supuesto, de suela completa, no solo una talonera, que es lo que se suele hacer en traumatología y en ortopedia, que me parece que ya es la última burrada. Y ahora os voy a explicar el concepto de falsa pierna corta, que desde mi punto de vista y desde mi experiencia acumula el mayor número de los casos de pierna corta diagnosticados, porque en mi experiencia en consulta muchísima gente me dice que en algún momento de su vida le han dicho que tiene una pierna más corta que la otra. La mayor parte de estas mal llamadas piernas cortas son funcionales. Y en estos casos la longitud verdadera de las piernas es idéntica o prácticamente idéntica, porque bueno, somos asimétricos y siempre va a haber alguna diferencia, pero es prácticamente idéntica en un lado y en el otro. ¿Qué es lo que hace que en una radiografía pélvica aparezca una cabeza femoral más alta y la otra más baja? Que es en lo que se basan los traumatólogos y los médicos para decir que esa pierna es más corta o que esa otra es más larga. Lo que provoca esta diferencia es una distorsión de la pelvis, presente en la mayor parte de las personas, que por lo tanto hace que la mayor parte de las personas tengamos una pierna falsa, una pierna corta falsa o una pierna larga falsa. Los podólogos no es ajeno que generalmente hemos puesto foco exclusivamente en el pie y miembro inferior o tercio inferior del miembro. Es muy común que cuando estamos ingresando en la carrera o iniciando nuestros estudios en podología, el ir observando cómo caminan las personas, cómo tienen los pies cuando vamos viajando o en la calle, qué calzado usa, cómo pisa, cómo tiene la uña, cómo tiene los talones. Es algo muy habitual y que se va incorporando para favorecer ese famoso ojo clínico que nos permite visualizar la tendencia a determinadas patologías podológicas u ortopodológicas. Lo más común es que siempre hagamos foco en el tercio inferior de la pierna.
Pero en mi andar a través de la vida en estos últimos 12 años, desde que comencé a ejercer la reflexología, y específicamente no ejerciendo como reflexólogo, sino como integrar la reflexología y la holística en la vida actual y en la biomecánica de la persona, me ha llevado a observar que hay muchos cambios mucho más arriba del tercio inferior de la pierna. Lo más común es que se consideren dismetrías cuando se superan los 20 milímetros entre un miembro y otro. ¿Qué son las dismetrías? Son las diferencias entre un hemicuerpo y otro. Trazado con un eje vertical, podemos separar el hemicuerpo derecho y del hemicuerpo izquierdo. Esas dismetrías, que generalmente en todas las personas están implícitas desde el nacimiento, con su carga genética según hayan heredado la conformación de papá o de mamá, se van a transmitir a lo largo de la vida y se van a ir acentuando con el transcurso del tiempo, a saber, exceso de peso, actividad física, calzado, accidentes traumáticos en miembro inferior o en otras zonas del cuerpo como la columna o cadera, van a ir acentuando esa dismetría. En este caso nos vamos a referir exclusivamente a las dismetrías que son consideradas no patológicas, que son las inferiores a 10 milímetros. Pero si uno se pone a observar y poner foco un poco más arriba, vamos a notar que hay grandes signos que nos indican que esa dismetría se va acentuando y siempre está implícita por una cuestión de compensación. Ni la persona que la sufre es consciente de esa dismetría. El miembro más largo tiende a pronar para cortar la dimensión y el miembro más corto tiende a supinar para compensar, en un mecanismo de compensación del que la persona es totalmente ajeno. Es muy común que venga el paciente a la consulta y nos diga: ¿por qué si camino exactamente igual y hago la misma actividad me pasan cosas en un pie y en otro no? O se comportan de distinta manera o aparecen cosas distintas. Esa tendencia evolutiva en la dismetría que hemos adquirido genéticamente como carga genética de nuestros predecesores y muy antiguamente genéticamente de la evolución del simio al hombre, va a hacer que inconscientemente tomemos mecanismos de compensación para mantener el equilibrio. Uno de los más comunes es mantener el hemicuerpo más alto o más largo en posición rígida o vertical, y el miembro inferior más corto o el hemicuerpo más corto va a tender a descender. No solo que el pie equino, que solo se manifiesta en el despegue de la marcha, sino todo el hemicuerpo va a tender a descender. En un mecanismo de compensación vamos a notar que no solo desciende, sino que el hombro del miembro inferior más corto tiende a avanzar por delante del eje, tiende a ir hacia el centro del cuerpo. Eso va a provocar un braceo del miembro inferior más corto que va a avanzar por delante de la línea de marcha del mismo pie. En el mismo concepto vamos a notar que el miembro inferior que ha pronado, el más largo, tiende a acentuar su carga hacia el centro del eje, y el miembro inferior más corto, que tiende a supinar en el despegue, en el momento de entrada de la marcha es más abducto, su línea está en abducción. Si bien hay marchas de eversión o de inversión, la eversión y la inversión no van a ser nunca simétricas. La eversión va a ser mayor en el miembro inferior más corto, en el hemicuerpo más corto. Paradójicamente, en el ser humano, como evolución, ha adquirido rasgos que el simio no tiene, que se maneja con rasgos de eversión, y ha adquirido otros vicios posturales como el genu valgo, el retropie valgo, genu varum, rotaciones de cadera y de rodilla, que han ido modificando el rasgo y la carga genética de la descendencia del simio. Eso va a provocar que, por ejemplo, en un genu valgo, el miembro inferior más largo tienda a sobrepasar, a volcarse más hacia el centro del eje del cuerpo, y paradójicamente el miembro inferior más corto o el hemicuerpo más corto va a ir hacia el centro del cuerpo, pero menos, contrario a lo que habíamos hablado antes de la marcha de eversión. El miembro inferior más largo en la marcha de eversión tiende a ir hacia el centro, pero siempre hacia afuera, y el miembro inferior más corto va notoriamente más en eversión.
En esta marcha, el miembro inferior más largo va a ir mucho más hacia el centro, entrecruzándose con la línea de dirección del miembro inferior más corto. Va a ir en inversión, pero menos acentuada que del miembro inferior más largo. Eso va a dar determinada cantidad de signos que podemos visualizar sin necesidad de un escanograma o algún estudio para comparar la diferencia entre un hemicuerpo y otro. Esas diferencias van a acarrear tips, modismos que el podólogo entrenado puede visualizar simplemente en la calle o con solo ingresar el paciente. Vamos a ir desde arriba hacia abajo para ir visualizando todo este tipo de tips. Lo más común es que uno tienda a cargar en el hemicuerpo inferior más largo las carteras, los morrales y todo lo que sea de peso que cargue por encima de la cintura va a ir cargado sobre el hemicuerpo más grande. Todo lo que se cargue por debajo de la cintura va a ir sostenido por la mano del hemicuerpo más corto. Otro tip es que cuando se utilizan cargas en la parte superior, se pueden usar terciado. Va a estar terciado o cruzado desde el hombro inferior más corto al hemicuerpo más largo. Es muy común que cuando se lleva mucho peso, se cargue mucho más el hemicuerpo más largo. Por eso es que se va a usar una cartera sobre el hombro o un morral y otro terciado sobrecargando esa zona, porque es la que va a mantener la postura erguida. El hemicuerpo más corto es el que va a romper la inercia y es el que va a provocar el braceo para impulsar, para arrastrar el otro hemicuerpo que está manteniendo el peso. Otro de los tips más comunes es la vestimenta. Vamos a observar en los hombres la línea del cinturón va a estar más elevada en el hemicuerpo más alto que en el hemicuerpo más bajo. Va a ser una diagonal de mayor a menor. El largo de las polleras vamos a notar que hay en declive del hemicuerpo más largo de arriba hacia abajo. Otro muy común es la altura de los hombros. En reposo, cuando la persona esté parada o en estática sobre el miembro inferior más corto, el miembro inferior más largo va a estar en flexión. Cuando el paciente esté parado sobre el miembro inferior más largo, el miembro inferior más corto va a estar en extensión. A veces solamente va a apoyar el talón de acuerdo a la dimensión de la dismetría no patológica que él mismo acuse. Vemos morral o cartera colgado sobre el hemicuerpo más largo, el hombro opuesto en descenso. Aquí vemos una carga por encima de la cintura sobre el hemicuerpo más largo y un desplazamiento hacia el opuesto. Aquí vemos en esta una señora que va caminando despreocupadamente y no es consciente de su dismetría, si bien para los ojos nuestros es bastante acentuado. Acá hay más imágenes. ¿Las han visualizado? En base a estas imágenes, podemos decir que todo lo que pasa en el pie repercute en la columna o que todo lo que pasa en la columna repercute en el pie. Seguramente que sí, pero en general va a estar condicionado por esa carga genética ancestralmente de las dismetrías, que no son patológicas, es propia de la evolución del hombre y se transmitieron genéticamente. Aquí podemos ver una imagen de un simio en posición erguida y vemos que acentúa hacia el lado del miembro inferior más corto, en este caso el derecho. El efecto de esta marcha generalmente podemos describirlo como si fuera un metrónomo. Va a ser carga hacia el miembro inferior más corto, provocando un balanceo desde el centro hacia el miembro inferior más corto. Bienvenidos a nuestro programa. Realizaremos un programa de salud con todas las alternativas de prevención en el área. Similar a la pata de gallo, llamada espolón. A la parra posterior, la puta que le parió.
Entendemos, papá. Entendemos por espolón calcáneo a la formación ósea que se forma en el hueso. No, a la formación en el hueso. Entendemos por espolón calcáneo a la formación en el hueso que lleva su. La formación en el hueso que lleva su nombre. Punto. Punto. Y después él la pregunta solo. Pinchazo. Y le cuesta muchísimo al paciente, muchísimo, en los casos avanzados, asentar su pie al caminar. Lo arreglé, ¿viste? Lo arreglé sobre el momento. Claudio Zaposnik, le agradecemos muchísimo la información suministrada. No, míralo allá. Allá. Sí. Doctor El tratamiento suele incluir fisioterapia, o sea, tratamiento kinesiológico. Así también un reparto de todas esas cargas que acentúan. Innecesariamente modificar el reparto. Puta. Aplicados a través de plantillas o plantares termofocos. Oh, la concha de mi madre. No. Nosotros bienvenidos a nuestro programa. Nosotros les brindaremos información y ustedes tomarán lo que crean conveniente. La información que brinda. Hay que decir aire. Sos un hijo de puta. Vamos de vuelta. Me cansé con él. ¿Por qué no lo practicás? Colocamos a partir de este momento el teléfono en pantalla Sí. y nuestro correo electrónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Colocamos. No es tan difícil. La información que brindaremos será actual. Y después... Deseamos convocar a todos los profesionales. Ay, la concha de mi madre. Deseamos convocar a todos los profesionales que tienen su campo de acción en los miembros inferiores. ¿Por qué me queda sin aire? Con mucha energía. ¿El cuadro? Espera que pase el tren. Vamos de hacerlo de la forma más sencilla y precisa. Preguntaremos de tal forma que llegue a ustedes la información clara. Sí, vamos a preguntar y repreguntar como si desconociéramos la temática. No, vamos de vuelta, porque clara y vos tenés que dejar espacio. Ah, perdón. Claro, no dejé espacio. Vamos de vuelta. Conducirán el programa... Bueno, y repreguntar como si desconociéramos la temática. En síntesis, me olvidé la letra. La hora. Terminamos más. A la pata de mostré la pata. ¿Qué cae? ¿Coso de arriba? Bueno. Alfredo, un gusto tenerte en el programa. Sergio, el gusto es mío y agradezco tu participación porque yo me equivoqué. No, pelotudo. Seguí participando como Coca-Cola. Alfredo, un gusto tenerte en el programa. Es un hijo de puta. No podés grabar con un tipo así. Me salió así. Ya en consultorio vamos a visualizar en pacientes regulares con ninguna patología en especial distintos tipos de alteraciones y diferencias entre un miembro y otro. La importancia de individualizar las dimetrías, particularmente yo tengo el hábito en el encabezado de la historia clínica, poner D es mayor o menor que I, derecho o izquierdo, digamos. El tener un parámetro
de por qué las recidivas y en el caso de que se solucione la patología individual del pie, visualizar la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es la predisposición del paciente a generar patologías en una misma zona o área del pie. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a tener un paciente de mediana edad que generalmente va a concurrir a la consulta y nos va a decir que en la adolescencia se le encarnaba la uña de tal dedo, de tal borde o tal otro borde, y que ya se lo solucionaron y que ya en la etapa adulta, cuando comenzó a trabajar, porque usaba calzado de vestir, y que le solucionaron eso, y que ya entrados los años, pasada la medianía de edad, 45 o 50 años, se le empezó a despegar la uña o generó una micosis. Vamos a encontrarnos con que recurrentemente ese tipo de patologías se van a repetir específicamente en la misma zona, dedo o área del cuerpo o del pie, acorde a los parámetros de la dimetría que tiene. ¿Cómo se comporta el pie? En cuanto a las dimetrías, tenemos que en el miembro inferior más largo, volvemos a repetir, tiende a trabajar en pronación y acentuar la carga hacia borde interno. Y si bien veíamos en el libro de Capanchi de biomecánica que el pie se comporta como un barco navegando en alta mar, en las olas, entra por el talón, recorre borde externo, los 5 metatarsianos y despega por el primer dedo, este comportamiento va a ser específicamente en el pie del miembro inferior más largo. En el pie del miembro inferior más corto va a provocar un pivot, un giro o pellizco sobre el piso que va a generar mucha más presión en el otro miembro, sobre todo en la base del dedo gordo. Vamos a ver qué pasa en el pie específicamente con esto de las dimetrías, que las venimos describiendo desde arriba hacia abajo. En el miembro inferior más largo vamos a tener una recurrencia de patologías que van desde artrosis de cadera, trocanteritis, artrosis de rodilla o lesiones o roturas de ligamento en borde interno de rodilla específicamente, alus rigidus bajando hacia el pie, tendencias a esguinces de borde interno del pie, del tobillo, el malleolo interno, onicolisis, en miembro inferior más corto. Las mismas se van a describir como más acentuadas en la zona muscular o de ligamentos, específicamente ciatalgias o lumbociatalgias en el miembro inferior más corto, calambres en gemelos en el miembro inferior más corto o en el cuádriceps o alteraciones de los mismos, descenso del borde externo del quinto metatarsiano y metatarsalgias, inclusive metatarsalgias del cuarto metatarsiano o neuroma de Morton. En cuanto a alteraciones podológicas, en el miembro inferior más largo vamos a tener alus rigidus, cabalgamiento del segundo dedo, que generalmente puede llegar a ser griego o el segundo dedo mayor que el del pie más corto. O sea, vamos a tener un cabalgamiento del segundo dedo, onicolisis de alus borde externo del miembro inferior más largo, onicocritosis, elomas, hematomas, segundo dedo en garra o martillo de acuerdo a la dimensión del mismo, elomas apicales y elomas en primer espacio, elomas dorsales en quinto dedo, porque al ser el miembro inferior más largo, generalmente la gente tiene el hábito de calzarse por el miembro inferior más corto para que el otro se estire, y va a acumular presiones en todo lo que es laterales, en alus y quinto dedo, y los dedos más largos, segundo o tercer dedo. En cuanto a patologías, hiperkeratosis se van a acentuar básicamente en primer metatarsiano
y base del dedo gordo, acentuando ese borde interno, independientemente de que pueda tener en quinto metatarsiano o talares, de acuerdo a peso o alguna otra alteración ortopodológica. En el miembro inferior más corto vamos a tener otro tipo de patologías, un descenso bastante marcado sobre el borde externo del pie, hiperkeratosis o elomas en apófisis del quinto metatarsiano, hiperkeratosis o elomas en quinto metatarsiano, hiperkeratosis en base del primer dedo, específicamente en la articulación interfalángica del primer dedo, de segundo a quinto dedo con dedos en garra un poco más acentuado que en el miembro inferior más largo, elomas dorsales o elomas interdigitales en cuarto espacio, y onicocritosis con una recurrencia hacia borde interno, porque volvemos a repetir que en el despegue del mismo se provoca un pivot sobre la base del dedo gordo. Pivot es un giro sobre el eje del mismo dedo y va a despegar sobre el borde interno. Entonces la gran diferencia cuando hay una recurrencia en la onicocritosis, que es el pan de cada día para el podólogo, entre el miembro inferior más largo y el miembro inferior más corto. El miembro inferior más largo va a ser recurrentemente borde externo de alus y patologías asociadas al mismo, hiperkeratosis, elomas, onicofosis, hematomas ovoidales, y el miembro inferior más corto, alus, borde interno, con las patologías asociadas como hiperkeratosis, onicolisis, elomas, hematomas en dicho borde. Es desacertado pensar que todo este tipo de consideraciones pueden influir en el rendimiento laboral o deportivo de una persona. Es tiempo de seguir trabajando y observando la evolución de este tipo de observaciones. Por ejemplo, vamos a poner la imagen de Oscar Pistorius, un joven que fue amputado en su niñez por una distrofia de ambos miembros y hoy es uno de los campeones en la disciplina, 400 metros. El mismo corre con prótesis de fibra de carbono y vemos que cuando camina en el video acentúa hacia la izquierda, o sea, más allá de la tecnología, que la misma podría compensar la dismetría del miembro, el individuo sigue acentuando su acento de metrónomo, cargar hacia el borde externo más corto, es muy notorio, y a pesar de las prótesis que están hechas al milímetro y con todas las mediciones exactas, el paciente, a pesar de no tener miembros, carga hacia donde tiene la dismetría, porque ya no tiene la pierna, pero su dismetría está focalizada en todo su hemicuerpo. Aunque las piernas sean simétricamente iguales, las piernas ortopédicas, el hemicuerpo no. Y la carga genética y la memoria que tiene de equilibrio del cuerpo está hecha en base a la dismetría que tiene de base. Seguramente va a haber colegas que difieran de esta opinión o de este concepto, o que hagan foco en otro aspecto, básicamente en una patología quirúrgica, en una patología estética, en una patología ortopédica, y todo dependerá del ámbito en el que se hayan formado y en el que se desenvuelvan habitualmente. De todos modos, aquí vamos a estar para escuchar las opiniones de los colegas a futuro, y me despido con ustedes agradeciéndoles enormemente su presencia. Un abrazo enorme.